ni a la izquierda ni a la derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que se enfrentan. Entonces podemos decir, al final de nuestras vidas, cuando el Señor nos muestre que nos va a llamar, porque Él avisa muchas veces, si tenemos un oído atento a la palabra de Dios, Él nos va a avisar y estamos tranquilos. Saber que un día entregaremos cuenta no es para estar nerviosos, porque nosotros somos pasajeros, peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y decir, como dijo Cristo Jesús, yo te he glorificado en la tierra, que seamos verdaderos testimonios vivos. He acabado la obra que me diste que hiciese. Por eso Pablo, y con esto cierro, dice, el morir para mí en Cristo es ganancia, pero en tanto esté en esta tierra, me quedo para poder hacer esa obra. Estoy parafraseando lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, si no estoy mal. Y si me equivoco, me corrige. Entonces, por esto, amigo, hermano, te animo a que recuerdes por qué camino vas. ¿Por qué camino vamos? Hemos caminado muchas veces mal, pero anhelemos terminar bien. ¿Y cómo podemos hacer esto? Buscando de Dios ahora que puede hacer allá. Y si tú, amigo, amiga, no has recibido a tu alma, en tu corazón, la palabra de Dios, hoy es día de salvación. Puedes repetir conmigo esta oración breve. Se acabó el tiempo, como se acaba el tiempo para muchos. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero en este momento hago un alto, te pido perdón, me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi alma, en mi corazón como mi Señor y Salvador, porque reconozco que ese sacrificio perfecto que hiciste era por la salvación de mi alma. Te recibo como mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, mi hermano. Muy buenos días. Buenos días a mis amables oyentes televidentes. Sigan en sala si alguien va a hablar. Estamos al aire, estamos por el canal 4 de radio y televisión. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Comenzamos con Fuego a las Naciones. Es un programa que comienza todos los días de 7 a 8 de la mañana. Los que quieran quedarse en sala quedan cordialmente invitados. Hoy tenemos a nuestra amada Cristina Gomes desde Panamá. Estamos aquí para dar una palabra de aliento a todos nuestros amables. Eso que dice realmente nosotros no estamos solos, estamos acompañados del gran yo soy, del gran poderoso gigante. Y qué rico estar hoy contar con ustedes, contar con cada uno de ustedes. Cintia, muy buenos días, pastores, pastoras y todos los que están allí. Pastor Jesús Javier Moreno, muy buenos días. Muy buenos días, mi hermana Blanca Vida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Damos gloria a Dios por ello. Agradecidos también con el pastor William por este tiempo especial de la palabra aquí en nuestro Primicias de Gloria. Agradecidos quedamos por cada uno también de los que están en sala y también como hace la invitación, hermana, a que estemos acompañando también este tiempo especial que ella tiene. Voy a permitirme un momento de hacer la oración de acción de gracias. Así es. Dar por concluido nuestro devocional y damos la entrada a nuestra pastora. Señor Dios Padre Eterno, te damos infinitas gracias por este tiempo hermoso, gracias por la palabra que hoy nos has permitido, Señor, que por medio del instrumento que tú has traído nos haya llegado a nuestra vida, sabiendo, Señor, de que cada día nuestro compromiso es ser cada día mejor, cada día más y más, y es lo que voy a plasmar hoy en la palabra que compartía, porque la palabra es para vivirla, la palabra no es simplemente para leerla como cualquier libro, sino para ser la parte esencial de nuestras vidas. Bueno, te damos gracias, amado Dios, porque tú nos permites comprender y entender esto. Agradecido también quedamos por cada una de las personas que estuvo en sala, por cada intercesión que hubo, cada tiempo de oración que permitiste hacer, cada alabanza que permitiste que lleváramos ante ti en este tiempo especial. Bueno, te damos infinitas gracias y a ti, Señor, elevado este tiempo y de oración en el nombre de Jesucristo que vive y reina hoy, mañana, siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de los oyentes, gracias a cada uno que están aquí en sala, gracias por cada persona que se dispuso para este tiempo especial. Dios me los bendiga y tengan un feliz y bendecido día.
Gracias, Pastor Javier Moreno. Gracias, qué rico. El Pastor Jesús Javier Moreno y yo somos de la misma población, Arbeláez, Cundinamarca. Y nos encanta estar en este programa todos los días, lunes. Bueno, hoy tenemos como invitada a nuestra amada Cristina Pinzón. Cristina Pinzón de Goms. Ella nos tiene algo para hoy. Y bueno, le damos la bienvenida. Mi amada Cristina, muy buenos días. Abra su cámara, su micrófono y adelante. Tiene el micrófono cerrado, pastora. Bueno, mientras se arregla allí un poquito el micrófono, que debe haber un poquito de interferencia, nosotros estamos hablando de Miqueas. Estamos hablando de Miqueas y la relación que tiene con este tiempo. Hemos estado estudiando los libros y tenemos libros, comenzamos por Ageo. En Ageo estuvimos estudiando viene la formación del tercer templo, el templo de Dios. Y Dios me ha ido llevando históricamente por varios libros. Decía alguien que el Antiguo Testamento ya había pasado, o sea, ya había pasado, no tenía vigencia, ¿sí? ¿No me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha bien. No, sí, sí, en sala sí me escuchan. Es que tiene cerrado el micrófono. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo Dios a través de mucho tiempo y de muchas culturas, Dios nos ha enseñado, hemos pasado por el lado del enemigo y para poder sostener una relación con Dios han venido ataques de todas las naciones. Hoy hay algo muy parecido contra Israel. Israel es es como la parte del ombligo del mundo, donde Dios dice: aquí estoy, yo soy Dios, yo vine a esta tierra, yo los creé y vine a dar mi vida por todos ustedes. Bueno, gracias mi pastor. Tenemos un poquito de problemas tal vez con con el sonido de mi amada Cristina. Cristina, ¿tú sí me escuchas? De Misión Oreb tengo aquí al Señor. Muy buenos días. Dios la bendiga, Dios me la guarde. Qué bendición poder escucharlo en esta mañana, recibir la palabra, ya que día a día nosotros debemos de escuchar esa palabra tan hermosa. Así es. La palabra es vida. La palabra es fuente de vida, fuente de gozo. Ahí voy a leerles perdón, te interrumpo algo, que me decían algo que el Antiguo Testamento ya estaba pues mandado a recoger, ¿no? Que cómo así que vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento si el Señor Jesucristo vino ahora. Claro que Él vino ahora, pero al igual que en ese tiempo estamos viviendo tiempos apocalípticos y el Señor nos está diciendo, nos está dando una vez. Dice en Hebreos 7 del 18 al 19: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada se perfeccionó en la ley, y de la introducción una mejor esperanza para la cual acercamos hoy. Dice que mucha gente está diciendo que hoy vivimos por la gracia. Sí, vivimos por la gracia, pero el Señor Jesucristo, ¿quién le echa abajo la palabra de Él? O sea, palabra de Dios, palabra hecha por Él, está en Mateo 5:17, que dice:
La frase yo no vine a cumplir la ley, sino yo vine, dice, yo vine a una, es una cita bíblica del Evangelio Mateo 5:17, donde Jesús dice, no piensen que vine a abolir la ley o a los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Esto significa que Jesucristo no vino a eliminar las escrituras antiguas, sino a interpretarlas y restaurarlas, llevarlas a su significado pleno, inaugurando una nueva cumplimiento y mostrando su verdadera justicia. Pastora Cristina, ¿hay algo con su micrófono? Yo veo que su micrófono está, ¿tú me escuchas? Aquí todos los de la sala me escuchan, pero no sé, abre tu micrófono y habla. Pastora Cristina. Bueno. Entonces estamos. Ella está en vivo. Sí, ella está en vivo. Vamos a ver qué pasa con ella. ¿Por qué no la llama a su número telefónico? Ya estoy marcando. Bueno, seguimos. Hola, ¿cómo estás? No tienes abierto el micrófono. No, sí, pero eso no hace diferencia. Ya lo abrí y no los escucho a ustedes. Es primera vez que me pasa esto y el YouTube a mí me está funcionando bien. Es decir, yo escucho Abre el audio. abre el micrófono y abre la cámara. Y habla. Porque es que aquí yo veo que el micrófono no está... Sí, pero... Sí. Abre la cámara. Ver. Ábreme la cámara. Ahí estoy. Ya, listo. Ya entraste. Sí, no, yo estoy dentro, no los escucho a ustedes. Pero nosotros sí te escuchamos. Habla. Ok. Entonces voy a entrar también con el celular, así lo puedo escuchar por el celular. Así es. Y ustedes me escuchan a mí sin problema, ¿ok? Sí. Ok. Bueno. Tenemos problemas con un poquito con el sonido, pero ella ya comienza a predicar, a hablar de esa palabra que tiene para nosotros, basada en el profeta Miqueas. Adelante. Bueno, como no podemos dejar de hablar porque estamos transmitiendo por la emisora Mi Dulce Refugio, emisora Sí, te escuchamos. Tienes retorno porque tienes que cerrar uno. Tienes retorno. Cerraste el micrófono. Cerraste el micrófono. Es que quiero cerrar. Ya la abrió. Sí. Bueno, hemos tenido problemas con el audio, pero ahí vamos a estar insistiendo. Seguimos transmitiendo por la emisora Mi Dulce Refugio, emisora online, que transmite a 190 países, 5 continentes, más de 120,000 oyentes. Tenemos también audiencia en el Facebook, en el YouTube y en todos estos sitios. Dios está ganando almas para todos ustedes, para que todos hagamos un solo cuerpo, el puzzle de Dios. Adelante, pastora. Bueno, creo que me están escuchando el eco.
Sí. Vamos, yo voy a estar hablando para ustedes me escuchan, ya yo salí del otro, así que cualquier pregunta o comentario por el chat, así podemos entonces continuar. Creo que esto tiene también para hacer los comentarios y vamos entonces a comenzar en esta mañana. Disculpen la tardía, esto es en vivo, cuando las cosas son en vivo pasan así. Sí. Entonces vamos a dar la bienvenida a los hermanos, hermanas que están con nosotros en esta mañana. Veo al hermano en Centro Misión Oré y también veo los nombres, hermana Cintia, hermana Blanca, Jenny, y bueno, esos son los que veo aquí así muy a la vista. Así es. Vamos a orar, dando gracias al Señor. El mensaje en esta mañana es muy hermoso, es muy hermoso. El libro de Miqueas es un libro que nos habla de esperanza. Sí hay esperanza, a pesar de siempre hay esperanza. Entonces, vamos a orar para estar entonces comenzando. Aquí déjenme ver una cosita más rápido acá. Y voy a estar pasando esta pantallita para acá. Bueno, muy bien. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana tan hermosa que invocamos tu nombre, invocamos el único Dios verdadero, accesible a su pueblo, y te damos gracias porque podemos regocijarnos en tu palabra, podemos, Señor, entrar en ella, porque somos tus hijos y porque tu Espíritu Santo nos ayuda para ir a través de ella y encontrar en ella el mensaje de todos los tiempos, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Señor, en estos tiempos tú nos hablas por medio del Hijo. Si bien en los tiempos antiguos hablaste a través de profetas, hoy nos has hablado por el Hijo. Y al ir a las Escrituras y al ir a los profetas, otra vez nos encontramos con el Hijo, a la luz de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Padre eterno, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú has preservado las Sagradas Escrituras, Señor. Las has preservado. Y nada, Señor, va a hacer que estas Escrituras pasen. Eternamente y para siempre es tu palabra. Encomendamos este tiempo, Señor, a ti. Y nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en ti y rogamos humildemente que las personas que escuchan, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, sean tocadas, les sea dado entendimiento y la voz de tu Espíritu Santo sea audible a ellos, para que comprendan, para que se regocijen con nosotros y sobre todo para que tu palabra alcance todo cumplimiento. En el nombre de Jesús llevamos cautivo. cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo.
damos gracias, Señor. La acción de gracias te pertenece. La adoración, la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a estar viendo que hay esperanza en el libro de Miqueas. El nombre de Miqueas significa quien como Yahvé o quien como Jehová. El profeta Miqueas fue contemporáneo con el profeta Isaías. También el profeta Miqueas estuvo o profetizó durante los reinados de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá y de Israel, por allá por el siglo 8 antes de Cristo. El mensaje de Miqueas en el libro de Miqueas, el profeta, se divide en tres partes. Tenemos este libro, nos habla en tres partes. Miqueas capítulo 1 hasta el 2:13, capítulo 3 al 5 y 6 al 7. Tenemos no tres mensajes porque es uno solo, pero tres puntos importantes y queremos ser fieles a la palabra de Dios en cuanto a lo que el Señor nos dice en Miqueas. Cada mensaje, cada profecía, cada exhortación en este libro comienza con las palabras escuchen u oigan. Escuchen o oigan. Como pueden ver ahí en el versículo 2. Tomen su Biblia para que puedan ir gozándose y marcando estos versículos importantes. Escuchen, oigan. Esa es la manera como cada sección empieza, cada exhortación de las tres que hemos mencionado comienzan en el libro de Miqueas. Escuchen qué cosa, lo que el Señor tiene para decir a la nación de Israel. Hoy escucha lo que el Señor quiere decir a tu vida y a mi vida. Para Israel el mensaje era destrucción. Para Judá era mostrar su culpabilidad al igual que Israel. Ya para los que hemos estudiado un poco las escrituras sabemos que Israel, la capital en el norte, Samaria, Judá, la capital en el sur, Jerusalén. Un reino que fue dividido en dos por causa de la idolatría y ahora Dios sigue hablando a todo Israel, al norte y al sur. Así que para Israel ya a este tiempo no había solución, es decir, Samaria. Ya a este punto Israel estaba recibiendo de parte de Dios un mensaje de destrucción total. Y para Judá había un mensaje de culpabilidad donde Dios la compara que su culpabilidad es tal cual a la de Israel. Ambas naciones, de acuerdo a la palabra del profeta Miqueas, iban a ser juzgadas por Dios, iban a ser disciplinadas. ¿En base a qué? Porque Dios es un Dios que actúa en bases legales, en todo. ¿En base a qué Dios iba entonces a juzgarles? ¿En base a qué Dios iba a disciplinarles? Deuteronomio 28, 1 a 14 y 15 al 68. Ahí está el pacto de Dios con Israel. Las bendiciones y las maldiciones. Vez tras vez, Dios fue muy claro con ellos. Muy claro. Ellos dijeron, vamos a hacer, vamos a cumplir, vamos a obedecer. Pero la historia nos muestra un fracaso del pueblo de Dios. Y Dios amoroso y misericordioso disciplina a su pueblo. Disciplina para
para mostrar que Él cuida y que también restaura. Así que recuerden, hay esperanza. Hay una serie de pecados, hay una lista de cosas que acusan al pueblo de Israel contra Dios, que han hecho contra Dios, y Dios justo va a disciplinar, pero también va a revelar su carácter. Él va a restaurar. Así es. No solamente va a disciplinar, pero va a restaurar. Inminentemente, el pueblo de Israel podía esperar, a la luz de las palabras del profeta Miqueas, un juicio prominente. Dios destaca no solamente a través del libro de Miqueas ese juicio y esa restauración, pero es interesante ver cómo él hace referencia al remanente. Y ahí quiero que vayamos a algunos versículos del capítulo 2, versículo 12, dice, recordemos que estamos a la luz de un juicio, de una disciplina. Y el versículo 12 nos dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Hay esperanza. Hay esperanza. Ante una lista de pecados, ante una situación imposible de revertir, porque hay una disciplina, pero Dios deja ver, hay esperanza. Subirá el que abre caminos. Ustedes saben, hermanos, que en Isaías dice que para el tiempo del milenio, uno de los nombres por los cuales Jehová será conocido es el que abre caminos. Ese es un nombre de Dios. Así que imagínense en el milenio, en vez de decir, esto es un paréntesis porque es que me emociona mucho, en vez de decir, vamos a la casa de Jehová, vamos a la casa de Yahvé, vamos a la casa, vamos a decir, vamos a la casa del que abre caminos. Ese es un nombre de Dios, el que abre caminos. Y aquí lo está usando. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Camino en el desierto. El que abre caminos. Oremos en el nombre del que abre caminos. ¿Qué tal es? Tremendo, ¿no? ¿Qué tal es? Oremos en el nombre del Señor, pero en el milenio, y esta es otra de las citas, y eso lo pueden conseguir en Isaías. En el milenio la gente va a decir, vamos a la casa del que abre caminos. Pero bueno, ese es un paréntesis. Maravilloso. Maravilloso. Vamos a ver también este remanente. Dios le habla a su pueblo fiel, a ese remanente que está observando que hay un juicio inminente porque la cantidad de pecados es inmensa y ya Dios va a hacer una disciplina, va a ejecutar una disciplina, pero Dios les dice a su remanente, les da una palabra, les anima, les consuela, les dice, yo los conozco a ustedes, ustedes son mi remanente. Capítulo 4, versículo 7 es otro versículo que quiero leer acá. Dice, y pondré a la coja como remanente
a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente. Hay un remanente que el Señor tiene para sí mismo. Vamos a ver qué dice capítulo 5 del 7 al 8. Un poquito largo, pero vamos a leerlo. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatara, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Y bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Hay un remanente, hay un remanente, hay una promesa para remanente. Capítulo 7, versículo 18. Vamos a leer también allí. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios tiene un remanente procurado por Él, sustentado por Él, animado por Él, para testimonio de que Él no olvidó las promesas que hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac, y que ratificó a Isaac. Así que por estas escrituras, y aunque el panorama fuera totalmente oscuro, por la situación de Israel, Miqueas estaba muy confiado de que un día Dios restauraría su pueblo. Dios restauraría su pueblo. Dios cumple su palabra y Él lo haría con su pueblo. Israel sería levantado a un lugar de preeminencia bajo el Mesías, el deseado de las naciones, el prometido en Génesis 3:15 y a través de todo el Antiguo Testamento. Porque recuerden, en el pasado Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Allí Dios va a levantar un pueblo redimido por Él bajo la preeminencia del Mesías. Y este mensaje era un mensaje de mucho ánimo para el remanente, como para nosotros, ¿verdad? Como hoy. Interesantemente, el estilo literario con que este libro se escribe es poético. Está full de hermosura. Miqueas, el libro de Miqueas se cita 2 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo allí en Mateo. Primero vamos a leer Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la antigüedad. Ay, es hermoso.
Tremendo, ¿no? Tremenda esa palabra. Qué maravilla, Qué hermoso. qué maravilla. Y la evidencia de la inspiración del libro de Miqueas, hay una evidencia interna contra aquellos que dicen que pudieran desacreditar el libro de Miqueas. Imagínese. El libro de Miqueas se cita en el Evangelio de Mateo capítulo 2. Y ahí vamos entonces a leer Mateo capítulo 2. Versículos 5 al 6. Mateo capítulo 2, 5 al 6. Dios no lo deja a uno en vergüenza. Y tú, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador. Tremenda, ¿no? A mí ya me hizo llorar. Esta fue la cita que citaron los sabios que vinieron para hablar con este Herodes. Y Herodes se turbó. ¿Qué? Y ahí estamos, celebrando la Navidad. Porque se cumplieron las escrituras. Amén. No celebramos la Navidad porque es una tradición cristiana, no. Es una tradición cristiana que se fundó en un evento histórico profetizado por Dios en el Antiguo Testamento, del cual se da evidencia en el Nuevo Testamento, no solamente porque es una narrativa, pero porque es un evento histórico. Amén. Hay unos sabios, hay un Herodes, pero sobre todo hay una palabra de Dios dicha. Y tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Hay un pueblito pequeño. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y esta profecía se dio en tal oscuridad que ciertamente brilla la estrella de David. Ah, gloria. En tal oscuridad. Yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella maravillosa que brilló en esta oscuridad, en las circunstancias en que estaba el pueblo de Israel. Había tal oscuridad y aquí vemos la estrella. Permítanme decirlo, la estrella de David resplandeciendo. Yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el Señor, el que será Señor en Israel. También el libro de Mateos cita Miqueas capítulo 7, versículo 6. Eso no lo vamos a leer, pero es otra evidencia. Es otra evidencia de la inspiración divina del libro de Miqueas. Esto no es una fábula. Miqueas no es una fábula, no es un cuentito, no es una historia que pareció bonita y la añadieron. Miqueas es un libro inspirado por Dios. Así es. Por eso están las escrituras. Y el hecho de que se citen en el Nuevo Testamento, esta cita nos da otra vez evidencia de la autenticidad y de la inspiración divina del libro de Miqueas. Qué bueno. Acerca del Mesías, de este que saldría, que sería Señor en Israel, que nacería en Belén de Efrata. Acerca de ese Mesías, Miqueas describe dónde nacería, su linaje y su origen. Describe su reino y se refiere a él como rey de Israel y juez.
engrandecido hasta las fines de la tierra. En el versículo 2 muestra su origen de entre las familias de Judá. Por eso tenía que ser María y José. Ellos eran descendientes. El Señor Jesús tuvo el linaje de David, el león de la tribu de Judá. Y ahí dice, de ti me saldrá entre las familias de Judá. Ahí solito pudiéramos detenernos mucho tiempo. Si examináramos las genealogías, imagínense eso, de Mateo, nos daríamos cuenta que efectivamente ese Señor que regiría a Israel, que nació en Belén de Judá, tenía que salir de entre las familias de Judá. así es. Pero ese Señor es un Señor eterno. Amén. Porque dice, sus heridas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ese niño Dios nacería en Belén. El verbo hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y quién es Dios sino aquel que vive desde la eternidad y hasta la eternidad? Así es. Maravilloso, poderoso. Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Así es. Dios hecho carne, Dios hecho hombre. ¿Y habrá alguna cosa imposible para Dios, para los que dudan? Quizá algunos de los que escuchan dirán, ¿cómo es eso que Dios se haga hombre? ¿Cómo es eso que Dios nazca en Belén de Judá? ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Nada. El Eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad. Y dicen los apóstoles, y dice Juan, y nosotros le tocamos. Tocar. Sí. Le vimos. Ahí tenemos entonces a aquel que nacería en Belén de Judá, al Eterno, que vendría de las familias de Judá. Su linaje y su origen, su reino, hasta el versículo 7. Tendríamos que leer, y vamos un poquito acá. Acontecerá, mira el reino de este niño que nacería del Eterno, naciendo en Belén de Judá, pequeñita, pequeñita, y de ahí saldría el Eterno. Y mire su reino, capítulo 4, maravilloso. Acontecerán los posteros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán
el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada, a la que afligí, pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrán el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahí vemos el reinado de Dios, un reino sobre todas las naciones. Por eso oramos y bendecimos a Israel. Que Israel no se olvidó. Dios no ha olvidado su heredad, el pueblo que él escogió como heredad para sí, porque dice la escritura, bendita la nación cuyo pueblo es Jehová. Él la escogió como heredad para sí. Esa es su heredad, esa es su porción. También se refiere a él como el rey de Israel en el capítulo 2, versículo 13. Mire cómo se refieren a ese niño que nacería en Belén de Judá. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino, pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Y el 5:2, creo que ya lo leímos, pero igual vamos a verificar. El 5:2, ahí está otra vez. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Habiendo dicho esto, sabiendo que Dios está revelándose como un Dios misericordioso, lleno de promesas, que resplandece en medio de tal oscuridad. El capítulo 1 al 2 tiene un mensaje de juicio que vendría. El capítulo 3 al 5, si quiere anotarlo, tiene un mensaje de bendición que seguiría al juicio. Y el capítulo 6 al 7 tiene la acusación del pecado y la promesa de bendición. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. Porque las cosas que se escribieron para nosotros, y toda la escritura es útil. El nombre del Señor es exaltado. El juicio que viene en capítulo 1 al 2, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver qué dice. ¿Por qué? ¿Por qué ese juicio tan inminente que no se va a quitar? El juicio iba, el remanente iba, las promesas iban, pero hay un juicio. Capítulo 2:1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen poder tienen en su mano el poder. Hay juicio porque los que están en poder están haciendo lo malo. El poder se está usando para hacer lo malo. Los planes son para ejecutar lo malo. Y ahí está descrito, pero en pocas palabras, se acuestan en sus camas, piensan lo que van a hacer, arman el plan y en la mañana lo ejecutan. Dios ve esto y Dios trae juicio por esto. Capítulo 2, versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Dios estaba castigando a este pueblo, no solamente porque ejecutaban maldad bien planificada, sino porque los profetas eran falsos profetas. Sí. Que estaban profetizando en un espíritu de falsedad, mintiendo, diciendo, yo te profetizaré de vino y de
Esdras. Es decir, yo tengo una buena palabra para ti. Pero ese profeta estaba siendo guiado por un espíritu de falsedad, mintiendo. Que vino ni que sidra, ahí venía el juicio de Dios. Así es. Ahí no había lugar para vino ni sidra, ahí había lugar para una esperanza. Ahí había lugar para decir que Dios estaba en control. Ahí había lugar para decir que Dios cumpliría sus promesas. Ahí había lugar para decir que el Eterno nacería, que Dios cumpliría sus promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso era lo que se podía decir, pero ahí no había lugar para decir que había vino, o sidra, o fiesta. Pero al pueblo le gusta escuchar eso. Sí, aquí. Israel escuchaba eso. Este tal será el profeta de este pueblo. Y estos juicios que están cayendo y toda esta consolación fue necesaria no solamente por los que planificaban y ejecutaban la maldad, pero por falsos profetas que hablaban buena palabra en medio de un juicio. Pero no solamente los falsos profetas. Es lo que está sucediendo ahora. Desde Israel, los príncipes de Jacob, recuerden, Jacob tuvo 12 hijos. Los jefes de la casa de Israel, cada líder a su casa. ¿Qué hizo? Capítulo 3, versículo 1. Dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? O sea, no hay conocimiento de lo que es justo, no sé. Ya no hay distinción entre la mano derecha y la mano izquierda. Ya no se sabe lo que es justo. ¿No? Pastora, ahorita, perdone, la interrumpo. Porque ya... Sí, para nosotros el pueblo de Dios a veces como que no sabemos juzgar. ¿No sabemos juzgar? No saben. No hay juicio. No hay juicio. No hay entendimiento. No podemos decir a lo malo malo y a lo bueno bueno. No hay. No hay juicio para juzgar. Los juicios no eran justos. Los juicios no eran justos y hoy estamos viviendo lo último. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el cardero y como carnes en olla. Y el pueblo cree, y el pueblo necesita la palabra, y el pueblo busca la palabra. Pero los dirigentes de Israel no juzgaban con justicia. Esto da la idea de injusticia, de decirle al que hizo lo malo no ha pasado nada. Y de decirle al que se queja, no ha pasado nada. Torcer el derecho. Por estas cosas, por torcer el derecho, por no hacer juicios justos, viene el juicio de Dios. Por ejecutar maldad en base a planes premeditados. Por profetas, los líderes religiosos que hablan palabra de Dios bajo un espíritu falso. Mentiroso. Los que dirigen al pueblo, pero no saben hacer juicio, porque no saben hacer juicio. Pero el hecho de que si se ignore hacer el juicio, no quita la culpa delante de Dios. Porque si somos ignorantes es nuestra culpa. Nosotros deberíamos poder saber hacer juicio. Entonces, al ejecutar, al dar, al decretar juicios que no son justos, esto trae
disciplina, esto trae juicio de Dios, disciplina para su pueblo y juicio de Dios. Los jefes juzgan por cohecho. Sus jefes juzgan por cohecho, dice ahí el versículo 11. 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa de Jehová como cumbres de bosques. El versículo 11 deberíamos marcarlo para tener cuidado de nosotros mismos, porque el enemigo número uno de nosotros somos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra carne, nuestros deseos, se nos convierten en enemigos. Ahí están. Los jefes juzgan por cohecho. El sacerdote enseña por precio. Por plata. O sea, ¿cuánto hay para eso? No, apenas, está rico. Y los profetas profetizan por dinero. Y adivinan, dice allí adivinan, o sea, inventan, adivinan. Entonces tenemos cohecho, tenemos que el líder, el sacerdote, le puso precio a su oficio por dinero. Cuando Dios había dicho que él era la porción de Leví. Así está pasando. Dios mismo provee para sus siervos. Dios mismo, sus siervos no tienen que estar en una, ¿cómo se llama eso? En una lista de gente que va a recibir sueldo. En una planilla. El siervo de Dios es sostenido por Dios. Lo demás cae en su propio sitio. Y no quiero entrar en detalles. Pero ese debe Si uno tiene su pensión, la tiene. el siervo de Dios es Claro. sostenido por Dios. Y esto tiene base en el Antiguo Testamento. Todas las tribus de Jacob recibieron su heredad, su tierra, su porción de tierra. Pero de Leví, los encargados del sacerdocio, dijo Dios, yo soy su heredad, yo soy su heredad, yo lo sustento. Pero estos sacerdotes empezaron a poner precio. O bueno, ya me imagino que hace rato estaban poniendo precio. Creo que eso es bíblico, hace rato estaban poniendo precio. Entonces, los profetas, ¿de dónde sacaban la inspiración? No era de Dios. Y si no era de Dios, ¿de quién era? Por eso cayeron en adivinación. Imagínense que caer de recibir palabra de Dios a recibir inspiración de quién? Para hablar una palabra de adivinación. Por eso, amados hermanos, vino Muy el buena juicio palabra, de pastora. Dios. Se nos acabó el tiempo. La compasión y la fidelidad de Dios, nosotros podemos verlo que al final la compasión y la fidelidad de Dios triunfa sobre todas estas cosas. Dios no deja de ser Dios, Dios juzga, Dios disciplina, Dios da esperanza, Dios habla. Y en el versículo 20 dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. O sea, hermanos, que nosotros y ninguna persona va a impedir que Dios sea fiel a su palabra. Él sabe disciplinar, Él sabe levantarse un remanente,
Él sabe cumplir sus palabras a pesar de usted y de mí. Sin embargo, si queremos saber de qué se trata el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios. No es tan complicado. En medio de toda esta complicación de líderes, de príncipes, de jueces, de profetas, en medio de ese mundo tan grande, Señor, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Dios te dice, Dios me dice, mira, esto es lo que Dios te pide. Y este es el versículo clave de todo el libro de Miqueas. Este es el mensaje de Miqueas al alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Mira, déjale el asunto de los profetas, déjale el asunto. El Señor tiene cuidado. Él va a resolver, Él va a glorificar su nombre. En cuanto a ti, en cuanto a mí, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Que Dios nos ayude. Este mensaje hace muchos siglos se dio y es tan actual para hoy. Que Dios nos ayude. Que Dios nos tenga compasión. Oremos. Padre, a la luz de tu palabra preciosa de Miqueas, queremos decirte, Señor, crea en mí un corazón recto. Crea en mí, Señor, ese hacer justicia, el amar misericordia y el humillarnos ante ti como pueblo. Porque ciertamente tú, Señor, eres un Dios de misericordia. Y ciertamente tú cumplirás tus promesas. Y ciertamente tú te has empezado a revelar a nosotros y lo seguirás haciendo. Y ciertamente tu gloria, Señor, es y será manifestada siempre conforme, Señor, a tu eternidad, porque desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Gracias por nacer en Belén de Judá. Así es, Señor. Naciste conforme a las Escrituras. Resplandeció la estrella de David. Amén. La estrella resplandeciente de la mañana. Así es, Señor. Gracias, Señor. Cuando celebramos esta semana tu nacimiento, ayúdanos a recordar que fue en base a las Escrituras. Amén, así es. Y que resplandeció en medio de una noche oscura para darnos esperanza. Sí hay esperanza de que nuestros pasos sean ordenados delante de ti. Sí hay esperanza, Señor, de que tú muevas a tu pueblo a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos delante de ti. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra. Gracias por tu palabra. Amén. Amén.